Bueno, y ahora vamos a seguir con la última magnitud, que es presión. Presión. Bueno, la presión es una fuerza ejercida por unidad de superficie. O sea que está relacionada con la fuerza que ejerce algo, ya sea una partícula, un objeto, y la superficie con que ejerce esa presión, ¿sí? Donde ejerce esa presión, esa fuerza, perdón, donde ejerce esa fuerza. Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el caso de un zapato, por ejemplo, de taco aguja, o el caso de una zapatilla, ¿no? O un zapato, donde apoyo toda esta superficie. ¿Con cuál de los dos ejerceré más presión? Acá tengo toda esta superficie. Y acá tengo esta superficie pequeña. Supongamos que la persona es la misma, ¿no? La que ejerce la fuerza. O sea, es la misma persona que en un zapato tiene una zapatilla y en el otro tiene un taco aguja. Y bueno, y se para primero de un pie y después con el otro pie. ¿Con cuál les parece que va a ejercer más presión? O sea, ¿con cuál se va a hundir más? La fuerza es la misma, lo que está variando es la superficie con la que ejerce esa fuerza. Entonces, bueno, ya creo que todos se van a dar cuenta que se va a hundir más con esto, ¿no? Con un taco aguja. Imagínense que esto es barro, ¿no? Que es bien blando, así como para que nos enteremos bien de la presión que se ejerce. Nos vamos a hundir muchísimo más con esto que con esto. Quiere decir que la presión va a aumentar a medida que la superficie es menor. Cuanto más chica es la superficie, más presión puedo ejercer. O sea, a menor superficie, mayor es la presión. ¿Sí? O sea, es inversamente proporcional a la superficie, matemáticamente hablando. Quiere decir que a mayor superficie voy a tener menor presión. Y obviamente que sí. Una persona más pesada que otra se pone, primero se pone la zapatilla y después una persona menos pesada se pone la misma zapatilla, ¿cuál va a ejercer más presión? Y la más pesada, ¿se entiende? Porque ahí es directamente proporcional con la fuerza. O sea, cuanto más fuerza se hace con la misma superficie, sobre la misma superficie voy a tener más presión. Ahí es directamente proporcional, pero en cuanto a la superficie es inversamente proporcional, ¿sí? Bueno, esto trasladado a lo microscópico, o sea, a las partículas, lo que me tengo que imaginar es un tacho con partículas, ¿sí? Un tacho con partículas donde tengo partículas, ¿no? Moviéndose. ¿Y de qué dependerá que ejerzan mayor o menor presión? Y en este caso, la superficie, ¿cuál va a ser? Acá, en el caso de las partículas, la superficie está dada por el recipiente que las contiene, ¿no?
por el recipiente que las contiene. Y la fuerza, ¿por qué va a estar dada? Por la velocidad de las partículas. Cuanto más rápido se muevan, mayor presión van a ejercer, ¿sí? Entonces, yo puedo representar 3 partículas y les represento que esta se mueve para allá, está para allá y está para allá. Y entonces voy a tener que, a ver, vamos a representar una que se mueve más rápido. ¿Sí? Entonces, estas dos van a ejercer más o menos presión que esta. Van a ejercer menor presión, ¿por qué? Porque se mueven más lento. Pues se mueven más lento, y si se mueven más lento tienen menos fuerza para chocar contra el recipiente. O sea, contra las paredes del recipiente, ¿no? Cuanto más, esta va a tener mayor presión. Esta va a tener mayor presión que esas dos, ¿no? Esta va a tener mayor presión. ¿Por qué? Porque se mueve más rápido. Y como tiene mayor velocidad, va a chocar con más fuerza contra las paredes del recipiente. Lo mismo que hablamos acá recién con la persona menos pesada y la más pesada que se pone las zapatillas. ¿Cuál va a ejercer mayor presión? Y la más pesada, porque ejerce más fuerza. Acá pasa lo mismo, pero con el movimiento de las partículas, ¿sí? Y está relacionada con la velocidad de las partículas. A mayor velocidad, cuanto más calor tengan, más rápido se muevan, más velocidad tengan, más presión van a ejercer sobre las paredes del recipiente, ¿sí? O sea, al chocar contra las paredes del recipiente va a aumentar la presión. Voy a hacer una foto. Ahí está. Y vamos a borrar esto. Y voy a poner, por ejemplo, vamos a variar la superficie del recipiente, ¿no? Porque el tema es, o sea, las partículas que están encerradas dentro de un recipiente, la presión tiene que ver con el recipiente, la superficie del recipiente contra el que chocan, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un recipiente así, con este volumen, y supongamos que tenemos un recipiente así, con este volumen. Entonces, y tengo una partícula acá que se está moviendo a esa velocidad, y tengo otra partícula acá que se mueve exactamente con la misma velocidad, ¿sí? O sea, la intensidad con la que va a chocar contra el recipiente, la intensidad contra la que van a chocar contra el recipiente van a ser la misma, va a ser la misma. Ahora, ¿en qué está la diferencia? ¿Cuál va a tener mayor presión? Y va a tener mayor presión, en este caso, la que tiene el volumen, la superficie más chica. ¿Por qué? Porque esta partícula va a tardar menos en recorrer todo, en chocar contra las paredes del recipiente. En cambio, esta partícula va a tardar mucho más en chocar contra las paredes del recipiente. Entonces, al tardar más, porque es más grande, tiene más volumen, tiene más superficie por recorrer, porque tiene mayor volumen, entonces va a tardar más en chocar contra las paredes del recipiente. Porque va a ir, va a chocar acá, después se tiene que mover hasta acá, después hasta acá. Esta no, esta como tiene más reducido el volumen, va a tardar menos tiempo. Entonces, al tardar menos tiempo va a aumentar los choques contra las paredes del recipiente, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, acá va a aumentar la presión, ¿sí?
es como un émbolo de una jeringa. O sea, si ustedes tienen, a ver, esperen que voy a parar. Yo tengo esta jeringa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cargo con aire y le pongo el dedo acá. Empiezo a ejercer presión con el émbolo. Empiezo a presionar. ¿Qué va a pasar? A medida, la cantidad de partículas que tengo ahí encerradas es la misma. Y están todas moviéndose a la misma velocidad promedio. Ahora, si yo disminuyo este espacio donde chocan las partículas, o sea, el volumen lo empiezo a disminuir con el émbolo, voy a sentir que la presión en mi dedo va a empezar a aumentar, o sea, esa presión va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque las partículas van tardando cada vez menos en chocar contra las paredes del recipiente, ¿se entiende? Hasta que, bueno, miren qué compresible que es el aire, ¿no? Miren, miren. Ahí ya no lo puedo comprimir más. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio entre partícula y partícula. Y ahí salió. ¿Escucharon el ruidito de la presión, no? Bueno, salieron a presión, se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban muy comprimidas. Tenían muy poco espacio ya para poder seguir chocando, entonces aumenta la presión, ¿sí? Mejor que esto, echarle agua.